Hola ideadores, hoy vamos a hacer una reformita en esta estantería. Esto es una caja de vinos que pinté y que tenía para poner mis cositas frikis. De hecho aquí tenía más naves colgadas y puestas por aquí, pero las estoy colocando en otro sitio, más cubiertas para que no cojan polvo. Entonces la voy a reutilizar. ¿Y queréis saber lo que voy a hacer con ella? Pues no os lo perdáis. Bueno, aquí tengo mi caja, que casi no me cabe. Aquí acaba y aquí empieza, o al revés. Y veis que tengo aquí colocados unos cuantos lazos, porque lo primero que tengo que hacer para saber cuántos estantes poner y dónde es medir cómo son mis lazos. Mis lazos hasta ahora los tenía en esta caja de vinos de aquí, que es algo más pequeña, que ya os enseñé cómo se decoraba. Os dejaré por ahí el vídeo, pero veis que está hasta arriba. Así que vamos a intentar hacer una estimación de los huecos que me van a hacer falta. Esto lo voy a sacar de aquí. Y entonces, vale, voy a necesitar una sí o sí a esta altura, que tengo muchas cintas de esta altura. Y esto es una altura de unos 9 centímetros. Con lo que valga y todo, o sea, con lo que me mida la repisita y todo eso, le voy a dar 10. Esto tiene 30 y medio. De 10 centímetros yo creo que me van a hacer por lo menos falta un par de ellas, porque tengo un montón de cintas como de este tamaño, que esta también es casi de 9 centímetros. Entonces, si las hago de ese tamaño serían pues 3 repisas, una de 10, otra de 10 y la otra de 10 y medio. Es que no me queda más, porque tengo algunos lazos que son así más pequeños. Estos son como de 5 centímetros. Hombre, el del 10 y medio lo podría dividir en dos para hacerlos pequeñitos, pero es que creo que voy a ir demasiado justo. Igual los pequeñitos los sigo guardando en otro sitio y dejo los grandes aquí. Voy a hacer 3 repisas a 10 centímetros cada una. Y esto, ¿cuánto mide de ancho? Para saber cuánto tienen que tener de ancho y de profundo mis repisas. A ver, medimos la parte del centro. 50 justos aquí. Y de profundo tienen 8 y medio. Sí, 8 y medio justos. Así que tendré que hacer mis repisas de 50 por 8 y medio. Y tendré que hacer 2. Aquí tengo recortadas piezas de cartón contracolado de 50 por 8,5, que es lo que hemos medido que tienen que tener nuestras baldas. No me caben enteras en pantalla, pero bueno. Y tengo recortadas 6 piezas, porque hemos dicho que íbamos a hacer 3 baldas. Y para cada balda voy a pegar 2 para darle un poquito más de consistencia. Así que ahora las voy a pegar. Lo haré con cola blanca. Las pego así de 2 en 2 y ahora voy a buscar si hay algún sitio donde sea suficientemente grande que tenga peso para meterlas debajo y que queden debajo del peso y no se comen. Bueno, pues aquí tengo mi caja, que ya voy a empezar a trabajar con ella, y lo primero que voy a hacer va a ser quitarle las argollitas que yo tenía aquí puestas para tener colgadas algunas de las navecitas de Lego. Luego aquí tenía pegado una cosa con cinta de doble cara. Entonces tengo que retirar bien los restos de la cinta. Lo podéis hacer
pues con paciencia, así con el dedo o con una de estas gomas que venden para retirar la cinta de doble cara. La verdad es que va un poquito mejor que el dedo, pero tampoco es lo más rápido del mundo. Estas van bien, por ejemplo, para hacerlo en papel, porque no daña tanto el papel, pero en una superficie como esta, que no se va a dañar, ya os digo que lo podéis hacer de las dos maneras. Y ahora, como veis, tengo aquí la lijadora, porque como esto está barnizado, le voy a dar una lijada para intentar quitar por lo menos el barniz, para que luego se peguen bien las baldas, porque sobre el barniz, que tiene un acabado así como más brillante, más plástico, siempre pegan peor. Entonces lijaré sobre todo el fondo y los laterales, porque es donde van a pegar las baldas, pero en realidad voy a lijar todo el interior. No hace falta que lo lijéis hasta que se quite todo el blanco, pero sí un poco, pues eso, para que se quite la capa de barniz. Sobre la pintura ya sí que va a pegar bien. Bueno, pues aquí me quedo lijando y luego limpiaré bien el polvo. Ya he acabado de lijarlo y de quitarle el polvo, y ahora lo primero que voy a hacer va a ser con un poquito de masilla rellenar estos agujeritos de aquí. Hace falta muy poquita, pero así luego quedan planos. Podéis no hacerlo, o sea, me refiero que yo tengo estos agujeros porque los he hecho yo antes, pero si partís de una caja de vinos o de lo que sea tal cual, pues esto os lo evitáis. Si partís de una caja nueva, también todos los pasos que estoy haciendo yo ahora los podéis hacer con la caja sin pintar y pintarla después. Bueno, y ahora ya llega el momento de pegar nuestras estanterías. Ayer os enseñé que había cortado 3 y en realidad solo me hacen falta 2. No sé por qué, en algún momento se me afectó que eran 3, pero son 2. Porque habíamos dicho que esto tiene 30,5 y que las íbamos a poner pues cada 10 centímetros. Así que marcamos aquí 10. Va a tener 4 de ancho. Pero bueno, la de arriba y la de en medio van a quedar un poquito más estrechas. Y la de abajo pues medio centímetro más ancho. Marcamos ahí 10 y 10. Compruebo que entran bien mis estanterías. Entran justas, que es lo que espero. Porque sí, luego van a aguantar mejor. Como os digo, prefiero que entren justas porque luego ajustarán mejor, ¿vale? Entonces, las saco y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar cola por los 3 lados y pegarlo ahí. Y ahora la voy a sujetar con cinta de carrocero o cinta masking. Y esto que se mantenga pegado al fondo. Y vamos a poner la otra. Y ahora vamos a esperar a que se seque todo bien y luego volvemos. Bueno, pues aquí tengo otras 3 trozos de cartón de 50 de ancho por 1,5 de alto y lo voy a poner aquí en este bordecito, porque así como las cintas son redondas las podré poner así y que no caigan hacia adelante. Entonces tengo 3, porque en este caso sí voy a necesitar 3, porque voy a necesitar una para la parte de abajo, que no cabe aquí en la pantalla, pero bueno, ahí está. Así que voy a quitar esta cinta
Y ahora es que lo más fácil en realidad es hacerlo con ello así puesto, pero como si no, no me vais a ver, lo voy a dejar así un poquito inclinado. Y vamos a poner la cola aquí en una línea. Y luego colocamos aquí en los bordes. Si soy capaz. Y lo pegamos aquí. Ajustamos adelante y que quede bien pegadito. Y como siempre, hasta que se seque lo vamos a sujetar con cinta de carrocero. Y vamos a hacer lo mismo en esta y, como os digo, aquí abajo del todo. Lo voy a apagar, pero bueno, es igual. Lo que pasa es que así lo podré hacer así, que me va a resultar más fácil. Cuando esté seco, volvemos. Pues ya se ha secado, ya veis que esto está totalmente transparente y lo he lijado un poco para rebajar las diferencias. Y ahora pues nada, a pintar toda la parte de dentro de blanco. Si hubierais empezado con la caja de madera directamente, pintaríais la parte de dentro y la de fuera. Yo, como ya la de fuera la tengo pintada, pues en principio no. Aunque luego veré a ver si le doy otra capa, porque ya lleva mucho tiempo y igual conviene renovar el negro. Yo lo pinté en negro y blanco porque la habitación donde la tengo está decorada en negro y blanco. Hola, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y al lado tienes una campanita, pues activa todas las notificaciones, porque así no te vas a perder ninguna de mis ideas. Muchas gracias. Aquí tenéis la caja, le he dado 2 manos de pintura blanca por aquí dentro, he pintado también por aquí fuera el negro, porque me había salido un poco con el blanco, y así ya queda perfecta. Y ahora os voy a enseñar cómo la tengo por detrás para colgarla. En la parte de fuera, donde todavía están las otras maderas que van hacia adentro, para poder poner unos tornillos bastante largos, he hecho los agujeros y he puesto unas arandelas y estas piezas de aquí para colgar. Lo suyo es colocarlas a la misma altura para que luego no quede torcida la caja, pero bueno, incluso si os equivocáis y no lo ponéis a la misma altura, luego lo importante es dónde pongáis las alcayatas en la pared. Pero bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser barnizar para proteger. Yo voy a utilizar un barniz satinado. Y nada, una vez le daré un par de capas y una vez seco ya estará listo para usar. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale al like. También me puedes dejar algún comentario, que me encanta leerte. Y me haría muy feliz si me compartes en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos si aún no me conocen. Muchas gracias. Y así ha quedado al final mi estantería de lazos. Tengo que poner alguna cajita o algo para todos estos lazos pequeños y ordenar un poco mejor los que no tengo en círculo. Pero me van mucho mejor que en la caja donde los tenía antes, que no los veía. Así los veo todos, los tengo ordenados y queda hasta bonito. Menudo cambio, ¿eh? ¿Y a vosotros os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.